Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Es súper nuevo porque realmente estamos logrando lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, que es hacer nuestro video podcast. Y si tú no estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de audio, no te vas a dar cuenta. Quizás todo suene normal, igual que siempre. Pero nosotros estamos en nuestro nuevo set de grabación, que es la sala de mi casa. Y tenemos pila de cámara que nos están mirando, nos sentimos pila de incómodos. Sí, súper extraño. Sí, porque esto no es lo que hemos hecho por los últimos 3 años de nuestra vida. Pero ya lo logramos. Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre el milenio. Uy. ¿Qué es el milenio y por qué es importante el milenio? Aquí vamos. Quizás deberíamos dar como un poquito de contexto de qué es lo que estamos hablando. Según sus votaciones, prefieren como que sigamos una secuencia de episodios sobre un mismo tema. Entonces decidimos terminar la serie de escatología antes de saltar allá al siguiente tema. Entonces, recordando que escatología es los estudios de los últimos tiempos y que ya hablamos de como la diversidad de posturas que existen. Hablamos del rapto, hablamos de la tribulación, hablamos de qué tienen como que todas en común. Bueno, sí. Acuérdate que empezamos a hablar de cada tema por separado porque sentimos como que era muy complicado. Sí. Que como en verdad es abrumador. En estos días alguien me estaba preguntando, hoy mismo un estudiante que quizás escuche este episodio me estaba diciendo como que ¿qué es lo que es eso de como que no sé, él está hablando con alguien? Yo creo él estaba hablando con una mamá de alguien. Bueno, ¿qué importa? El punto es que esa mamá es bien dispensacionalista. Claro. Porque son pentecostales. Ok. Entonces él me estaba diciendo como que qué sé yo cuánto. Y en verdad yo le dije, mira, es que explicarte todo eso ahora es casi imposible. Tú necesitas una clase larga para tú entender uno y después el otro y después el otro. Entonces, sí, porque realmente es como un tema que no se habla. Sí, como exacto. que se asume, se habla de la postura que tiene la iglesia en la que uno se congregue. Pero no se habla como de que existen diversas posturas y estos son los pasajes y estos son las cosas. Es muy raro que pase sino eso. que tú lo tratas como que eso es así y ya. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar de que hay diferencias y diferentes posturas, quizás tú lo oyes cuando están defendiendo o contrastando su denominación o sus creencias con otras iglesias. Eso casi no pasa. Pero eso casi no pasa. No, recuerdo una vez que pasó. Como que, ¿qué nos diferencia a nosotros de tal cosa? Y entonces como que se dio brevemente así un grupo de diferencia y uno se queda como que, ok. y sigue como que, ok, esa gente está loca porque te presentan algo que tú nunca has oído y de una forma como que ellos están mal. Entonces como que tú dices como que, eso no tiene sentido. Y tú sigues para adelante y ya. Sí. Y como sea, es que es tan complicado que yo creo que la mayoría de la gente simplemente va a preferir no darle mente. No darle mente, exacto. Pero, en verdad, tú no escuchaste el último episodio, porque tú eres así. Pero yo hice un episodio solo, que quizá ustedes lo escucharon. Pero yo hablé de... ¿Por qué la escatología es importante? Exacto. Tú ves. Sí, viste el título. Y yo estaba diciendo como que... Yo sé que usted siente igual, como que algunas de las cosas que nos han hecho crecer como cristianos y con la escatología tiene más que ver como con el reino de Dios, con sentir que uno es parte de la nueva creación, qué sé yo, cosas así, que no son necesariamente cosas que tienen que ver con una postura en particular. Sí. Pero cualquiera que se ponga a estudiar realmente escatología, en cualquier postura que tenga, lo va a apreciar. Pero, como sea, en ese episodio yo dije que hay cosas que yo creo que sí tienen que ver un poco con la postura que uno tiene particularmente. Y es raro. Hay veces que la gente como que vive con como si tuviera otra postura. Como que la forma en la que vive y en la que predica y lo que dice que deberíamos hacer y no sé cuánto. Si tú lo analizas así como en teoría, con lo que su postura afirma, tal cual, tú como que no cuadra. Como que tú suenas más como una persona de la otra postura.
cuando yo daba clase de Biblia, bueno, yo estoy dando clase de Biblia otra vez, pero cuando yo daba teología, en el último curso que di teología, yo me acuerdo que hablando de las posturas, yo le preguntaba como que, ¿cuál sería tu postura? Y obviamente, la mayoría de gente entiende que su postura sería premilenial, dispensacional, porque eso es lo que cuadra con lo que ellos conocen. creen. Pero entonces, cuando tú le preguntas como que, ¿y te importa el tiempo cuando el Señor venga? O cuando tú le explicas como que cada detalle del timeline y de dónde debería ir cronológicamente cada cosa en esa postura, ellos se quedan como que, ay, eso sí es complicado. Jesús viene y ya, que sigue cuando. Entonces, ahí yo le decía como que, suenas como otra postura. Yo solo sé que voy al cielo. Porque los millennials son más como que uno no sabe cuándo Jesús va a venir y todo puede pasar en cualquier momento. O sea que... Bueno, en teoría nadie sabe. Eso es lo que... Bueno, hablando con este muchacho hoy, yo le estaba diciendo, es verdad, en teoría nadie sabe, pero hay alguna postura que actúan como que saben más de la cuenta. Sí, sí. Y eso es interesante. Bueno, entonces. Dale. Entonces, hablamos de el rapto, que en algunas posturas, o en una, es la que da inicio como al... ¿Cómo que se llama? ¿La gran tribulación? No, como el reloj profético. No, ese es Israel. Israel es el reloj profético de... Bueno, pero como que en alguna postura como que el rapto que da inicio a toda esta serie de eventos. Entonces, no, mentira. En una sola postura. Sí, en una postura. Entonces luego, generalmente, viene la tribulación, o a mitad, o al final, o lo que sea. Sí. Y ya lo hablamos en el episodio anterior. Entonces, luego, ya si Jesús viene full, la segunda venida. Sí, ajá. Sí, o sea... Sí. Jesús viene. Cuando viene en su segunda venida, entonces, ¿qué pasa? Ahí es el problema, como hablamos en nuestro primer episodio. Hay gente que cree como que el milenio fue antes de que sucediera eso. Hay gente que cree que el milenio es después de eso. Hay gente que cree que el milenio no es literal. Pero entonces, ¿qué es el milenio? ¿De dónde sale esto? Sí, porque tú dijiste que Jesús viene, pero hay una postura donde Jesús no viene, en verdad. Es verdad. Bueno, ¿qué es lo que es el milenio? Exacto. Entonces, el milenio, controversial. El milenio solo sale en un capítulo de la Biblia. Ni siquiera en un capítulo, en 3 versículos. Exacto. En el principio de Apocalipsis, capítulo 20. O sea, ya casi al final de la Biblia, ahí, Juan, de repente, Emma, escuchen. Escucha, carnal. ¿Cuál es la que leemos? ¿La NBLA? Estaba ya en la versión incorrecta. ¿Leemos la NBLA? Yo creo que sí. Sí, generalmente. Bueno, señores, han decidido que esa es la versión del podcast. Sí. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Como que por si no queda alguna duda. Sí. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso es raro. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Sacerdotes de Dios y de Cristo, sí. No sé si identificaron el milenio ahí, pero cada vez que dice 1000 años, eso es lo que los cristianos entendemos que es el milenio. Que entonces, pero lo heavy es que si tú lo lees ahí, no te dice lo que es el milenio
con mucho detalle. Nada. O sea, nada más te dice que son 1000 años, que el diablo está atado. Que reinan con Cristo. Y que reinan con Cristo. Exacto. Pero ni siquiera dice dónde. No, eso es lo que te quiero decir. Que la definición de milenio es un periodo de tiempo de 1000 años en el que Jesús está reinando. Con la iglesia. No. Digo, según lo que yo veo ahí, que es interesante para mí. Con los que están muertos. Con los que murieron porque no adoraron a la bestia. Ok. O sea, a mí eso es interesante porque en la postura que hablamos de que el rapto y todo eso sucede antes de la tribulación, entonces esa gente que se fue no muere con la bestia porque ya no está aquí. O sea, que no son ellos. Pero, o sea, no están mencionados ahí. Sí. En verdad, yo no había pensado eso. O sea, en lo que lo iba leyendo me pasó por la mente. Quise como mencionarlo. No tirando un veneno a esa postura, pero bueno, evidentemente, me llama la atención. O sea, evidentemente nosotros tenemos nuestra postura que coincidencialmente la compartimos, pero no es tampoco... O sea, nuestra intención no es convencer a nadie de ninguna postura en particular, Exacto. aunque nosotros tenemos una. Pero sí, obviamente hay alguna cosa que simplemente no vamos a poder concordar. Y por ejemplo, en esta postura, porque es heavy, la única postura en la cual hay una discordancia con qué gente estarían en el milenio sería con esta, porque en todas las otras, todos los cristianos pasan por la gran tribulación. Exacto. Entonces ya ahí todos los cristianos podrían estar en el milenio. En este caso, si son solamente los que pasaron por la gran tribulación, nada más serían los que estaban en la tierra, no los que fueron raptados. Exacto. O sea que, si tú eres... Asumiendo que es en la tierra. Bueno, esa es otra. Si tú eres dispensacionalista y crees en el rapto, entonces probablemente quizás no estés en el milenio. Nada, mentira. No. Todos los dispensacionalistas creen que van a estar en el milenio. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una descripción adicional del milenio que... Quizás pudiéramos hablar de eso ahora, en verdad. De los profetas. Sí, porque... O sea, no es suficiente con que el milenio sea un reino de Cristo con la iglesia, sino que en la postura más popular es un reino de Cristo con la iglesia en Jerusalén, aquí en la tierra, que dura 1000 años literalmente. Isaías 65. Entonces, eso viene de las profecías del Antiguo Testamento, que supongo que tú vas a leer una, pero para que tengan como un poco de contexto, básicamente, los profetas vieron o profetizaron sobre el día en el cual el pueblo de Israel iba a volver a la tierra después del exilio babilonio, y entonces ellos lo imaginaban como una cosa grandísima cuando Israel iba a ser la nación más poderosa del mundo y el Mesías iba a ser el rey del mundo entero, y entonces iba a haber un templo nuevo y muchísimas cosas que están en diferentes libros de la Biblia. Sí. Desperdigados. Todos esos pasajes están en todos los libros. Entonces, lo que pasa es que se ponen súper confusos. Claro, porque se tiene que buscar... Lo que se hace es que se coge toda profecía que se entiende que no se cumplieron literal tal cual como está descrito. Ajá. Entonces, tú dices, bueno, el Señor tiene que cumplir todo eso. Y la mayoría de esas profecías, si uno la lee, son como muy terrenales. Política, como de la nación de Israel. Entonces, lo que se dice es, bueno, el Señor no puede, no cumplir con su promesa. Entonces, tiene que haber un momento en el cual todo eso se cumpla. No puede ser ya en el cielo, por decirlo así. Sino que tiene que ser aquí en la tierra, más o menos como la tierra es ahora, aunque aparentemente es diferente. Pero... Bueno, en verdad, es interesante que tú digas eso porque parte de algo, o sea, algo importante de esa postura es que Dios va a destruir la tierra. Entonces ya no habría una Israel. Eso es verdad. Pero es curioso porque en la Biblia lo último que está es la Nueva Jerusalén. Entonces, como que hay un... No, lo heavy es cómo comienza este versículo que yo voy a leer ahora. Dale. Es de una de esas profecías que, si tú la lees, tú dices como que, bueno, esto nunca ha pasado. Así que tiene que pasar en un momento en el futuro para Israel. Entonces, en Isaías 65, voy a comenzar con el 17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Gracias. O sea, comienza diciendo que es algo nuevo. Pero bueno.
Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Apocalipsis 22. Sí. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Pero tú ves, como que es como una nueva creación, pero como que la gente se muere. Aunque vive mucho, pero se muere. Entonces tú dirás como que, bueno, no puede ser el cielo. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Darán a luz. Nace gente. Porque son la simiente de los benditos de Yahweh. Ellos y sus vástagos, o sea, como sus hijos. Sus hijos, con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando, y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja. Y para la serpiente, el polvo será su alimento. Eso es como una imagen famosa. Esa el lobo y el cordero, el león. Pero da risa que la serpiente como que sigue siendo maldita en ese Claro, momento. porque esa es parte de la maldición de Génesis 3 que le dice que del polvo comerá. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Yahweh. ¿Qué pasa? Es raro, porque tiene cosas que tú dices como que, bueno, eso es escatológica, así, como del fin del mundo después. Pero entonces hay cosas como de la vida normal, de que aunque es anormal en que la gente vive más de 100 años, pero sigue naciendo gente y sigue aparentemente muriéndose la gente. Entonces, como que el concepto que uno tiene de la vida eterna es que nadie se muere. Intangible. Y normalmente en la postura de casi nadie contemplan nacimientos. Ni construcción. No, exacto. Bueno. No, es verdad. Porque es verdad. Cuando tú piensas, por lo menos cuando yo he hablado con gente que son así dispensacionales, siempre como que... Yo diría que todo el mundo. Es que todo el mundo es dispensacional. Bueno. Pero yo digo como que hasta las personas que vienen de iglesias amileniales, como que son dispensacionales en un sentido. Bueno, mira. Yo quizá no he hablado tanto con gente amilenial, pero yo siento una diferencia muy grande. Pero me pregunto si el cristiano promedio, aquí, aunque sea, en RD, de las iglesias más reformadas o amileniales, si como que el cristiano promedio domina esta parte escatológica o si están más como... Bueno. como que depende de qué tanto énfasis los pastores hagan en eso. Sí, es verdad. Quizá no hacen tanto énfasis en eso. Porque imagínate que una gente se mueva de una iglesia bautista a una más reformada. Lo que yo sí te puedo decir es que el pastor amilenial más famoso de aquí, exacto, de República Dominicana, predica mucho sobre como una teología del reino y de la nueva creación que no se siente tan como, espiritual. Sí, no se siente tan etérea. Y no sé, para mí como que quizá eso se transmita a la iglesia. Pero me pregunto cómo uno lo interpreta. Sí, o sea, puede ser. Como que si tú no tienes el esquema mental de qué en base a qué le está hablando, tú lo oyes y tú lo metes dentro en la forma en la que tú entiendes la cosa y como que no le da mucha mente a esos detalles. Ser. No sé. Bueno, nada. El punto es que tú lees este pasaje y tú dices, wow, Dios va a hacer algo nuevo en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está aquí, en el mundo. Tú puedes ir a visitarla en un avión. Pero entonces las cosas que pasan ahí son cosas como imposibles. Leones herbívoros, gente que vive en 100 años, qué sé yo. Y así muchos más pasajes, porque ese es medio espiritual, pero hay pasajes de que Israel va a conquistar a todos sus enemigos y que el Mesías va a reinar ahí, las naciones van ahí y van a darle tributo. Yo lo cogí porque habla de la muerte.
dentro de lo que uno pudiese decir que es el cielo. Entonces, también el del nacimiento y ese pasaje famoso del león, el lobo y la oveja. Es como muy famoso. O el leopardo, un leopardo y una oveja como comiendo juntos. Hay otro, yo pensaba que era este, que dice que el niño va a meter la mano en el nido de la serpiente y no le va a pasar nada. Ajá. Tiene que estar por ahí mismo. Es por ahí en Isaías también. Pero incluso ahí, Isaías, ese pasaje que leímos, no es muy específico en detalles de qué va a pasar. Pero si uno lee que Ezequiel, que ese tipo se pone a decir cómo se va a dividir la tierra y cómo va a haber un templo gigante. El templo lo describe con todo y va a haber una nueva... medidas. Es como una nueva tribu que es para el rey. Para David. Una sección diferente. Ajá, sí. O sea, como que se divide Israel no como en el mapa que ustedes encuentran atrás de su Biblia, sino es como horizontal. Franjas horizontales de cada tribu, pero en el medio hay una franja grandísima que es donde está el templo gigante, pero ahí también es como del rey y de sus descendientes. Entonces dice como que, pero el rey es Jesús, dice David en todo momento, y David está muerto. Pero entonces dice que tiene descendientes también. Tú dirás, pero entonces no es Jesús. Jesús porque no tiene descendientes. Exacto. Entonces... Ey, es verdad. Nadie dice eso. Nadie habla de eso. Todo el mundo asume que el Mesías es Jesús y que Jesús es el que va a estar reinando en el milenio. Pero en ese pasaje no es Jesús. No solo eso, sino que en ese templo se hacen sacrificios. Otra vez. Entonces tú dirás como que, pero... Ok, si eso es en el milenio, ¿cuál es la necesidad de hacer sacrificios? Si en el Nuevo Testamento... En hebreo particularmente, se dice de que ya Jesús fue una sola vez y ya invalidando los sacrificios diarios y de las festividades de los hebreos. Entonces, es complicado. Cuando tú tratas de coger todo y meterlo en el lugar que cabe, o sea, eso es lo que estamos tratando de explicar. Que el milenio, como leímos en Apocalipsis, no dice muchas cosas. Pero lo que se hace es que tú tratas de ver todo eso que no se le dio como conclusión. Y entonces tú dices, bueno, tiene que pasar ahí. Entonces la gente usa todo eso para tener como una teoría de qué va a suceder en esos 1000 años. Y, como tú dijiste ahorita, hay profecías que no se cumplen, que Dios tiene que cumplirlas porque Dios es fiel a su palabra y obviamente Él no puede dejar ninguna promesa sin cumplir. Entonces, obligatoriamente tienen que caer ahí. Exacto. Entonces, nada, el milenio, ¿verdad? Es un reino de Cristo y la iglesia que en la postura premilenial dispensacional es en la tierra, en Jerusalén, y pasan todas las cosas que se supone que debieron pasar, pero no terminaron de pasar. Y un argumento importante en contra de las otras posturas no premileniales es que el diablo está atado. Ah, es verdad. Entonces, ¿qué significa eso de que el diablo fue atado por 1000 años y que después lo sueltan por un poco tiempo? ¿Tú has investigado sobre eso? De la postura premilenial. No, de las otras. De cómo las otras posturas explican que el diablo está atado. Bueno, yo sé lo del ladrón que viene, el hombre fuerte. Bueno, sí, esa es una. Hay más. Pero no, realmente no sé mucho de eso. Pero sí, ellos dicen como que, ¿cómo tú puedes ver la maldad que hay en el mundo y decir que el diablo está atado actualmente? O sea, no. Principalmente eso. Sí. De que él no está atado todavía. O sea, que las posturas, ya sea post-milenial o amilenial, como que ese es como su argumento, su argumento así más fuerte, por decirlo así. Sí. Y todo eso de esas profecías pendientes, leídas e interpretadas de una forma literal. Bueno, entonces las otras posturas concuerdan, creo que al 100%. Bueno, no, mentira, porque los premileniales históricos sí tienen un chin de milenio. Casi igual. Ya cuando entra el milenio es muy parecido. ¿A los mileniales? No, al dispensacional. Sí, casi lo mismo. Bueno, pues entonces los mileniales y los postmileniales básicamente difieren bastante en que las profecías que se supone que no están cumplidas en el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios y no sé qué, nosotros, o los postmileniales, por ejemplo, dirían que Jesús la cumplió. Exacto.
Y que o Jesús la cumplió en sí mismo o se cumplieron en la iglesia. Y se cumplen en la iglesia. O se están cumpliendo ahora mismo en la iglesia. O quizás se terminarán de cumplir cuando Jesús vuelva. Porque eso es lo interesante. Que en las... o sea, aunque está el milenio y todo el mundo entiende que el milenio es el reino de Cristo y todo eso, como sea, hay una categoría en la mente de toda la postura de que la nueva creación es como el verdadero reino eterno del Señor. Entonces... Si es que tú tienes una idea de la nueva creación. Está bien, pero yo digo como sí, en teoría. La teología correcta, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que no tienen que cumplirse necesariamente si tú ves que el reino de Jesús se va a completar finalmente por toda la eternidad cuando Él vuelva. Pero básicamente, todas esas cosas que tienen que ver como con... Por ejemplo, con la tierra y no sé qué, todo eso es o en el cielo. Bueno, no, básicamente en el cielo. No, exacto. Porque ya el cielo es donde el Rey Jesús es el Mesías y todo su reino va a ser la Nueva Jerusalén. Entonces todas las naciones van a estar ahí y ya van a estar como en paz con el Señor y va a haber paz mundial y prosperidad y qué sé yo cuándo. Entonces todas esas profecías que son bien, ¿cómo fue que tú dijiste? Terrenales. Sí. Se van a cumplir en el cielo. Y las que tienen que ver como con el reino del Mesías, básicamente se cumplen en lo que Jesús estaba diciendo. O sea, de la primera venida. Exacto. Porque sabemos, si uno lee los evangelios y ve las referencias que los evangelios ponen, o en su misma Biblia pone una marquita que dice que esto está citando tal pasaje. Y tú lees aquel pasaje y tú ves como que... ¿Qué? ¿Cómo así? Jesús realmente está haciendo eso. Exacto. Sobre todo en Mateo. Él cita muchísimas cosas y tú te quedas como que, ¿qué? ¿Dónde? No, ¿está hablando de eso, ese pasaje? Entonces, ya de por sí, en los evangelios, y si tú no lees a Pablo también, ellos a veces interpretan las cosas muy raro. De una forma como que si uno hace algo así, dicen que uno está loco. ¿Alguien estaba diciendo eso en estos días? En el curso de predicación que yo te dije que fui. Estaban diciendo como que los autores del Nuevo Testamento recontextualizaron y reinterpretaron el Antiguo Testamento basado en lo que Jesús decía. Y yo no me estaba pensando, sí, pero no es solamente una reinterpretación. Eso es un cambio de todo, drástico. Todo. Como decir que cuando Dios le dice a Moisés que golpea la piedra, era Jesús. Era Jesús y que Moisés golpeó a Jesús. Y entonces cuando él golpea a Jesús, entonces de ahí es que sale el agua. Y entonces ahí como que en un sentido... Está como relacionado con lo de la lanza, que se la clava y sale agua. Entonces, ¿qué? Es raro. Entonces, yo no sé. Otra cosa, para mí, es esto de dónde. En Apocalipsis no lo dice. Dice que bajó un ángel, pero es como para trancar al dragón. Entonces ese bajo no habla de otras personas que bajaran. Pero dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos. Pero no dice que es en la tierra. Entonces salen esa gente, los mártires, no sé cuánto. Y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces lo que se asume es, bueno, en la tierra reinaron por 1000 años. Bueno, también porque está el capítulo anterior. Eso es. En verdad, nunca hablamos. La del jinete, el caballo blanco. Cuando Jesús llegue, acaba con todo. Nunca hablamos de las batallas finales. Armagedón, que no sé cuánto. Bueno, eso es algo en contra de la postura premilenial y de pensar que el milenio es literal y todo eso. O que Apocalipsis completo es literal. Y es que, por ejemplo, en el capítulo anterior, dice que Jesús agarra y mata a todo el mundo. Sí. O sea, a todos los que no son cristianos, a todos los impíos y al falso profeta y a la bestia y al dragón, y entonces mete al diablo en el abismo, y entonces ahí es que empieza lo del milenio. A la bestia en el abismo, en el lago de fuego. Y entonces mete a la bestia después y al dragón es que lo tranca. Exacto. Entonces ahí es que empieza el milenio. Pero después de que sale
pasan los 1000 años y sueltan al dragón, al diablo, entonces vuelve otra vez a aparecer todos los pecadores y los impíos y vuelven otra vez a hacer una guerra contra Jesús y Jesús vuelve otra vez a matarlo todito. Entonces, algo que se preguntan los mileniales o los postmileniales sobre cómo se interpreta eso para los demás. Bueno, pero si ya Jesús mató a todo el mundo, ¿cómo es posible que él mate a todo el mundo otra vez? ¿De dónde salió esa gente? Y no es que no hay respuesta, porque todo el mundo tiene respuesta para todo. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que toda la postura tienen sus puntos débiles. Por ejemplo, eso del dragón atado es algo que realmente a veces es difícil de explicar para los mileniales. Pero todas las posturas tienen cosas difíciles de explicar, solamente que otras son súper convenientes para explicarlas. Pero mira, leyendo aquí rápidamente lo del capítulo 19 al final, sí habla como que Jesús baja con las huestes celestiales y acaba con todo y con la bestia y que sí o qué. Y eso es en la tierra. Entonces, justo después de ahí que comienza a hablar de que encerraron a la bestia. Entonces, en verdad, por contexto, tú puedes decir bueno, que pero está reinando. el lago de fuego no... Si hay una continuidad cronológica, se pudiera asumir que sí. Sí. O sea... Y bueno, es que también es otra cosa. Bueno, ya está claro lo de los premileniales, ¿verdad? Pero que lo de la primera resurrección también es una pregunta. Dice que esos que se murieron, los mártires, vuelven a la vida. Ajá. Y dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, hay varias resurrecciones. Okay. Esta que es la primera. Bueno, está la de Jesús. Las primicias. Gracias. No en Corintios. Entonces está esta gente que es al inicio del milenio. Ajá. Aparentemente. Y luego dice que los otros muertos resucitaron después de que el milenio se acabó. Es verdad. Entonces eso es otra pregunta de que... Bueno, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Como que si son la gente que pasaron la tribulación, que están ahí, lo que están en el cielo, que fueron raptados, cuando bajan, que sería en esa segunda resurrección. Los mileniales, lo que dicen, por ejemplo, es que... Bueno, ok. ¿No sería bueno hablar al final del milenio? ¿Qué? Bueno, porque también eso trae otras preguntas. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos. Entonces, el número de ellas es como la arena del mar. Y tú dirás como que, pero si Jesús estuvo reinando por 1000 años en la tierra y todo el que estaba ahí fue el que sobrevivió lo que sea que pasó en la gran tribulación. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿de dónde? Bueno, que es lo mismo que yo estaba diciendo. Si él lo mató todito, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salen estos enemigos? Exacto. La respuesta premilenial a eso es que en el milenio la gente tiene hijos. Bueno, como tú leíste en Isaías, que la gente tiene hijos y entonces esos hijos nacen, crecen, tienen hijos. Y en 1000 años, en verdad, se repobla la tierra y hay gente que no son cristianos y esas son la gente que... se sublevan contra Jesús al final del milenio. Y, puede ser. Pero, como tú ibas a decir, si Jesús está reinando, ¿cómo? O sea... Bueno, porque como, aunque es diferente, no es tan diferente en el sentido de que aparentemente sigue habiendo pecado. Pero es que eso es. Entonces, el diablo está atado, pero todavía hay pecado. O posibilidad de pecado cuando él se suelte. No, Jesús está reinando y hay pecado en la tierra con Jesús reinando. No, quizás no hay durante los 1000 años. Cuando sueltan al diablo, entonces la gente comienza a pecar. Toditos se rebelan de repente. Todo. Yo no sé. Tú ves, eso es lo que pasa. Entonces, esas son, por ejemplo, dificultades que tienen las posturas premileniales para explicar el milenio. Y seguro, o sea, los teólogos y eruditos de estas posturas tienen argumentos para rebatir todas las cosas que estamos diciendo. Tienen sus respuestas, pero no son tan buenas. Bueno, pero o sea, lo que digo es como que hay gente que le dedica su vida a esto y a defenderlo. Entonces, y tienen respuestas que son... Exacto. Quizás no nos convencen a nosotros, quizás, pero son buenas. Exacto. Tienen sentido, probablemente. A lo que yo quería llegar es que si ya explicamos más o menos bien lo que era el milenio para los premileniales, y ya dijimos varias veces que un reino de Jesús, con la iglesia,
en la tierra por 1000 años, en Jerusalén, se cumple toda la profecía. Entonces dijimos que para los mileniales son como que ya se cumplieron la mayoría de las cosas en Jesús y lo que no se cumple en el cielo. Pero entonces, para definir Es lo el que milenio. es el milenio milenial, porque en el nombre dice no, es como que no creen en el milenio. Exacto. Realmente el nombre amilenial no vino de la o sea, de la milenial en sí. No, exacto. Sino que un es nombre una- que surgió de es premileniales. como los cristianos, que le llamaban Exacto. cristianos de burla. Los mileniales Exacto. llamaban mileniales de O burla. sea, los premileniales le llamaban a la milenial porque no creían que el milenio fuera 1000 años literal necesariamente. Ujú. Sino que podía ser más o podía ser menos. O sea, no importa. Es un En periodo de tiempo conclusión, largo. En conclusión, la respuesta era decir, ellos no creen en el milenio. Y entonces se llama milenial. Exacto. Pero no es que no creen en el milenio, sino que no creen que es un periodo literal de 1000 años en la tierra, Jesús reinando. todo Es que como sé cuando qué. hablamos del rapto, ¿verdad? Y dijimos, bueno, los premileniales dispensacionales creen que el rapto es lo que ya todos ustedes saben, que hemos hablado del rapto, que es cuando Jesús sorpresivamente de las nubes se lleva a la gente al cielo y entonces allá se quedan por X tiempo y es heavy, que es lo contrario, como que en el rapto premilenial se van todos los cristianos del mundo y se quedan los impíos. Y entonces en el milenio Jesús mata a todos los impíos y nada más se quedan los cristianos. Exacto. Entonces, los mileniales y los premileniales históricos y los postmileniales creen que el rapto es simplemente la segunda venida, ya cuando Exacto. Jesús nos resucita. Jesús junta a todo su pueblo cuando él vuelva. Exacto. Pero lo que por lo regular se dice es, ¿tú no crees en el rapto? Exacto. Y la respuesta básica es como que, no, yo no creo en el rapto. Pero no es que uno no cree en el rapto, uno cree en un rapto que se define de forma diferente. Exacto. Entonces, pasa lo mismo con los mileniales. Y con los postmileniales. Creen en un milenio, solamente que creen que el milenio es diferente. Los mileniales creen, en verdad, que el milenio tiene dos aspectos. Que serían El reino. el reino aquí en la tierra, Ujú. porque sí creemos en un reino aquí en la tierra. Claro. Y creemos también en un reino que está en el cielo. ¿Cuál es el cielo? Bueno, realmente, eso como que le hace sentido a ese pasaje de esa primera resurrección. Ujú. De qué significa. Pero también eso como que redefine lo que la gente asume de muchas formas. O sea, O sea, la forma en la que yo lo he entendido es como que Jesús, al triunfar sobre la muerte, el pecado, el diablo, al resucitar entre los muertos, ujú. entonces ahí como que sucede la escena esa de Apocalipsis 4. Cuando llega el Cordero, Ajá, ¿quién va a abrir el libro? resucitó. Y entonces que ha triunfado, y bla, bla. Entonces, básicamente, los muertos en Cristo resucitan, pero es Ujú. como que están en el cielo con Él. Exacto. Y lo dice ahí que son sacerdotes ante Dios y ante Cristo, Cordero, ajá. el Cordero, por 1000 años. Ujú, Y que esa es la primera resurrección y los otros no resucitan hasta después. ujú. Es así. Normalmente, ¿cómo se interpreta? De que esa primera resurrección es simplemente Está en el que cielo. los cristianos están en el cielo con Sí, Jesús. sí, claro. Pero entonces eso cambia lo que la gente asume de que desde los tiempos de Adán ya el cielo y el infierno estaban igual que hoy. Sí, es verdad. Porque eso implicaría que solo desde que Jesús murió Resucitó. y resucitó, entonces se inaugura el cielo como para los santos. Bueno, en verdad hay tanta teoría de eso que como que no tiene sentido ni siquiera No. hablar al respecto. Pero tú sabes que está esta cosa del seno de Abraham, Ajá. que si... No, y que hizo Jesús cuando estuvo muerto. que si Jesús fuera a predicarle Porque en el infierno. En Pedro, creo que no sé dice. qué, bla, bla, bla. Hay muchas diferentes opciones teológicas de cómo antes de que Jesús resucitara, el cielo no era realmente como que el cielo. Ujú. Y eso Tiene tiene lógica. sentido, claro. Pablo habla del cielo como estar con el Señor. Y el Señor no estaba... Es raro. O bueno, es raro. Pero quizá también pudiera ser como... Para mí pudiera ser como eso, el seno de Abraham, estar con el Señor, como cuando dicen, me voy a reunir con mis padres, como que ellos están en un lugar de descanso, están en paz,
y también. O Pero están ya durmiendo. bueno, pero ya como lo de Jesús siendo rey y todo eso obviamente pasa después de la resurrección. Entonces tiene que haber un cambio por obligación. Y entonces los gentiles también, porque se supone que antes de Jesús los gentiles no iban para el cielo, pero después de Jesús sí. Entonces, ¿qué es ello? Ya eso es cosa más complicada. Pero el punto es que los mileniales creen que esa parte de que están reinando con Cristo y hay tronos y qué sé yo cuánto, eso está pasando en el cielo. Y la iglesia pero está en la tierra en un sentido también. Sí, sí. Porque el libro de los Hechos entero es como una tesis De que el reino de de Dios que el reino de Dios ya comenzó claro. y que ya está aquí. Y uno ve cómo el evangelio se va propagando en Jerusalén, en Judea y en todo el mundo del Imperio Romano. Y cómo a cada rato ellos tienen encuentros con las diferentes autoridades y cómo al final el evangelio sigue creciendo y nada de lo que... Y lo heavy es que ellos siempre como que hay un pedacito de que Jesús es el rey. Y están acusándolo de que ellos están diciendo que hay otro rey, que no es el César. Y los judíos le dicen a los romanos que mira, esta gente está diciendo que hay otro rey, pero ese no es el rey, qué sé yo cuánto. Entonces, exacto. el reino de Dios. Pero de forma milagrosa no le pasa nada en Hechos, a la mayoría. Ajá. Bueno, Jacobo sí se lo lleva desde el principio. Pero ese tipo que mató a Jacobo se le explotan los intestinos y le salen gusanos y una cosa rarísima. Sí. Pero también una forma de mostrar como ese que se estaba haciendo como que él era la gran cosa. Rey. Él dice, no, este no es de nada, Juan, se muere. Es como parte del énfasis. Sí, sí. Y el libro termina diciendo que Pablo está en mismo Roma. O sea, en la casa del César. Básicamente. Prácticamente. Infiltrado. Y dice que el evangelio está creciendo y la iglesia también. Entonces, como decir, como que, wow. Esto es algo que está el cumplimiento de lo que dice Jesús, de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, como una levadura, que es pequeña al principio, pero crece mucho. En el libro de Hechos, el reino de los cielos empieza pequeñito y termina estando en el mundo completo. Pero entonces, ese aspecto del reino del milenio, en la tierra, los mileniales lo ven como la iglesia reinando. Esa es la forma en la que se describe. Pero reinando no como se reina en el mundo, sino reinando como Jesús reinó, a través del servicio. Que fue lo mismo que pasó cuando él le dijo a ellos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice que era el Mesías. Jesús le dice muchísimas cosas y es tantito feliz y después le dice, bueno, a mí me van a matar. Y Pedro de una vez dice, no, ¿cómo así? Entonces, no te ocurra. Ahí vemos esa diferencia de perspectiva del Mesías que uno estaba esperando y del Mesías que Jesús vino a ser. Exacto. Entonces, es un reino de cabeza. A mí me gusta esos videos de Bible Project de Lucas y Hechos, de cómo el evangelio del reino de Dios es completamente de cabeza a lo que uno tiene en su mente de lo que es un reino, que se trata sobre poder, autoridad, dinero, control, pero el reino de Dios es sobre los pobres, los enfermos, sobre el servicio, la caridad, el ayudar, el perdón. Aquello, exacto, el no discriminar, al que todo es como todo en común, y que el rico, hay del rico, hay del poderoso, hay del que oprime, que sé yo cuánto. Es completamente opuesto. El mayor es el menor y el menor el mayor. Entonces, es diferente completamente a nuestro esquema humano de cómo funciona el orden. El poder y bueno, eso es parte de lo que hace ruido con la profecía del Antiguo Testamento. Que dónde está el reino de Dios y dónde está el reino de Dios y el Mesías poderoso y dónde está la Israel que se enseñorea de las naciones. Pero Jesús dijo que nosotros, dentro de la iglesia, no íbamos a enseñorearnos como se enseñorea en el mundo, porque en el mundo usan la violencia y la fuerza, pero nosotros, como tú dijiste, el que quiere ser mayor, tiene que servir a los demás. Entonces, los mileniales y los postmileniales entienden que todo eso se está cumpliendo mientras la iglesia va sirviendo al Señor, sirviendo al mundo, predicando el evangelio, y el evangelio va creciendo. Y no solo en cuanto a evangelismo y en conversiones, que a veces uno piensa que de eso se trata la iglesia y ya, sino también en lo que las buenas obras que uno hace de la iglesia, cómo transforman e impactan al mundo. Que Jesús dice eso, que así brille tu luz. Exacto. Para que glorifiquen al Padre por tus buenas obras. Porque aunque como que hoy en día ya uno quiere como secularizar todo, los valores y principios
que mueven la mente de Occidente tan basada en el cristianismo. Sí. Lo único que ahora se puede que ya tú coges lo que tú quieres de lo que te dio el cristianismo, como de que todo el mundo tiene valor, todo el mundo, o sea, muchísimas Sí, como cosas. ayudar al débil, Exacto. que todo el mundo es igual, etcétera. Y ahora se ha Todos tienen llevado como derecho. a un Todas esas son cosas extremo. que como que vienen del cristianismo, pero ahora tú como que quitas a Dios y quitas las cosas que no te convienen, de que Ujú. tú quieres que todo el mundo te trate bien a ti y no te importa el otro. Es muy como individualista. Y Exacto. centrada en ti, entonces no te Es conviene. heavy porque antes el mundo era tan colectivo y entonces el cristianismo realmente trajo el valor del individuo, pero ahora se ha exagerado Al tanto el valor del extremo. individuo que no se valora el colectivo. Entonces, bueno, ya eso, no estamos desviando del tema, pero el punto es que el mundo ha sido transformado completamente por el cristianismo y el cristianismo se ha esparcido por todo el mundo. Ujú. Y aunque uno quiera decir que las cosas van de mal en peor y posiblemente van de mal en peor, pero al mismo tiempo, Pero si tú te pones a leer de en el historia, mundo han habido cosas muy oye, malas. si tú lees como en el Entonces, primer siglo en Roma y eso, lo que era normal en esos tiempos, no aquí- estamos muy, muy diferentes. no, y para mí Y hay cuidado, cosas eso está peores, men. O exacto. sea, tú te pones a ver los espartanos, por ejemplo, que criaban a los niños, a los 13 años ya lo habían violado 10 gente, le daban golpes, lo mandaban para el ejército. Esa gente es una sociedad Y aunque completamente abusiva. hay lugares hoy en día como que no han cambiado mucho. Sí, Pero en un sentido también como que no han tenido una exposición al al cristianismo, es cristianismo de verdad. la iglesia, sino que O se se han mantenido oponen. como hostil. No, y se oponen, exacto. Que son Exacto. los países musulmanes, por ejemplo, cosas así. O los... ¿No? En China Y y los cosas países como... Ajá. asiáticos que son también súper cerrados con eso. Eh, pero bueno, entonces, ese componente de transformar el mundo, de servir a la comunidad, de amar al prójimo, de qué sé yo cuánto, es la iglesia, digo, el milenio en la tierra. Y el aspecto de que Jesús venció y... O sea, el reino en el cielo es como que te Hay mataron. salvación. Exacto, te mataron, ganó el mundo, pero mentira. Tú estás ahí arriba con Jesús y Jesús está Exacto. reinando en el mundo entero, desde el cielo, Él es Dios. Y entonces Entonces tú estás con Dios reinando ahí arriba. el diablo tratado, ¿qué significa? Bueno, que ahora, en un sentido como, y ya no sé si eso se va como a la milenial más clásico, pero como que Dios lidiaba con Israel principalmente. Y Esa es las otras naciones estaban como entregadas a los otros dioses. Exacto. Y se habla, hay muchos pasajes sobre eso. Y Pablo, si uno lee lo de principado de potestades, cada vez que él está hablando de eso, él está hablando de dioses. O Exacto. sea, de seres De ser espirituales espirituales, que están como en control de las naciones. Ujú. Y cada vez que él habla de la muerte de Jesús, él dice como que él los quitó del Los medio, venció. los venció. Y o sea, hizo como un espectáculo público de ellos y no sé cuánto. Muchas cosas raras que tú no entiendes lo que él está hablando si tú no tienes como el contexto. Pero básicamente él está diciendo, antes, ustedes, las naciones, eran de todos esos dioses Ujú. que no son de nada. Exacto. Pero Jesús venció y abrió la puerta para que ustedes, que no son judíos, Puedan llegar. también puedan estar. Entonces, ¿qué es lo que significa que Dios o que este ángel que tenía la llave y la cadena ató al diablo? Es... Dice para que no tiente más a las naciones. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que abre como la oportunidad Ujú. para que los gentiles, al escuchar el evangelio, se conviertan, se arrepientan y todos los cambios que hemos dicho que ha hecho el cristianismo en el mundo. Exacto. Que si el diablo estuviera suelto, por decirlo así, Nosotros estuviéramos adorando en República Dominicana a la yuca. Ayucao Bagua Marocote. Eso sería interesante. ¿Te imaginas? Eso sería rarísimo. No hubiesen venido los españoles porque ellos eran Sí. cristianos también en un sentido. Aunque bueno, quizás hubieran quedado adorando su ¿Quién cosa sabe rarísima qué? porque Exacto. ellos no eran judíos. Bueno, cuando te pregunté que te había escuchado sobre lo del la atada al diablo, eso mismo. Que ahora el evangelio ya está libremente esparcido por todo el mundo y esparciéndose. Y el diablo está atado en el sentido de que él no puede detener la obra del evangelio. Como dice Jesús, se de que esparza la toda la puerta nación. del Hades no No podrán prevalecerá contra la iglesia. Exacto. Pero entonces hay pasajes, por ejemplo, como el de cuando Pedro, que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a exacto. quien devorar, es como que él anda suelto. Sí.
Entonces es raro. Entonces esas son las cosas que uno dice, bueno, para tú ser millennial, por ejemplo, tú tienes que pensar que el diablo está atado en un sentido y suelto en otro. Mientras que los premileniales creen que el diablo está suelto en todos los sentidos ahora mismo y entonces va a ser atado en el futuro. Exacto. Y después soltado. Y después soltado otra vez. Y entonces los postmileniales son heavy. Es parecido a lo que hemos hablado. Exacto. La diferencia es que los mileniales creen que Jesús viene. En cualquier momento. Bueno, no, ni siquiera. Lo que pasa es que los mileniales creen que Jesús está reinando en el cielo. Y entonces la iglesia está reinando en la tierra y Jesús va a llegar y la obra de la iglesia no va a estar necesariamente completada, sino que vamos a seguir siendo perseguidos y el mal va a seguir aumentando en la tierra. Y siempre va a estar ese tirijala entre el reino de Dios y las tinieblas. Los postmileniales básicamente creen que la iglesia va a ganar antes de que Jesús llegue. Exacto. Es como si lo viéramos como una gráfica. Como que hay su alta y baja. Porque obviamente hay momentos en el que tú dices como que yo no veo como que esto vaya a terminar bien antes de que él venga. Por ejemplo, el postmilenialismo era de que súper popular antes de la Primera Guerra Mundial. Pero después de la primera y la segunda, ya el número de postmileniales se volvió casi nulo. Claro. ¿Por qué? Porque tú ves toda esa guerra y toda esa cosa y tú dirás, pero, o sea, el cristianismo no va a poder cambiar soportarlo. Esto. Pero a medida que han ido pasando los años, el postmilenialismo ha vuelto a surgir en popularidad, ya que no están pasando eventos así como caóticos, tan drásticos. Entonces, y globales también. Ajá. Entonces, básicamente, lo que se cree que aunque tienen sus altas y bajas, sus momentos en el que parece que todo va a quedar mal y terminarse ahí, hay momentos en que la iglesia ha crecido y transformado el mundo de forma drástica. Entonces, básicamente, como que una gráfica que va subiendo, bajando, subiendo y bajando. Pero si sacamos la tendencia, repase matemáticas, es positiva la pendiente. O sea, que va subiendo. O sea, el impacto del cristianismo en el mundo, la cantidad de creyentes en las naciones y eso, va creciendo. Yo no creo que nadie crea que como que es 100%. Como que se va a convertir 100% todo el mundo que está vivo y ahí va a llegar Jesús. Yo creo que por lo menos un grupo postmilenial cree eso. Bueno, sí. Hay algunos que creen como que absolutamente todo ser humano se va a convertir. Y bueno, y si no se convierten, por lo menos, porque también algo político. Hostil. No, es algo político también. O sea, de hecho, hay un movimiento que quiere que las leyes de las naciones sean basadas en el teonomismo. El teonomismo, exacto. Sí. Eso es raro. Es rarísimo. Entonces, es como... En lo más extremo, el postmilenialismo es como que los gobernantes de las naciones son cristianos. O por lo menos, aunque no sean cristianos, se adhieren a la ley de la Biblia y a la ley de Dios. Y entonces el mundo entero se vuelve como un mundo cristiano. Aunque quizás no todo el mundo sea cristiano, pero sí el mundo entero se comporta como Israel, en teoría. Exacto. Bueno, realmente tuvimos un pequeño inconveniente y el episodio se nos cortó un poco antes de terminar. No fue demasiado, pero como estaban escuchando, estábamos hablando sobre el teonomismo, que es la corriente cristiana que cree que las naciones del mundo, sin importar si son cristianas o no, todas las naciones deberían seguir la ley de la Biblia. Que Abraham estaba diciendo, es como más o menos lo que pasaba en el pueblo de Israel. No es que todo el mundo era cristiano o salvo, o como sea que uno quisiera pensar en eso en el Antiguo Testamento, pero sí, todo el mundo se adhería a las leyes de la Biblia. O sea, en Israel todo el mundo hacía lo que, en teoría, más o menos Dios quería que hicieran. Y cuando no lo hacían, ¿verdad? Por lo regular, se juzgaba como pecado, no solamente como algo ilegal. Hay cosas que son ilegales que no son pecado necesariamente. En una teonomía, en teoría, todo lo que es ilegal también sería pecado. Es un poco más complicado. Bueno, nada, el punto de que estábamos hablando sobre eso porque los postmileniales creen, como estábamos diciendo, que el milenio no es una realidad que Jesús va a traer o está trayendo, sino que los postmileniales creen que antes de que Jesús venga, el milenio, el reino de Jesús en la tierra, realmente va a estar haciéndose por medio de la iglesia. Y Jesús viene cuando ya el milenio se haya completado. Como comprenderán, el postmilenialismo no es una posición bastante famosa
hoy en día, aunque lo fue por mucho tiempo. Sobre todo cuando el mundo era un mundo, por ejemplo, cuando el Imperio Romano, el Santo Imperio Romano, ¿verdad? Gobernaban todo el mundo y era la iglesia que gobernaba. Ahí tenía muchísimo sentido pensar que Jesús iba a venir después de que se estableciera el reino milenial, porque ya, aparentemente, había un reino de la iglesia, que era el reino de Jesús, y estaba en la tierra. Interesantemente, ese imperio duró más o menos 1000 años. Pero bueno, eso no importa. Entonces, nada, para cerrar. Premileniales creen que el milenio ocurre cuando Jesús venga, literalmente en la tierra, en Israel, en Jerusalén, que pueden ir, comprar un ticket de aéreo y van a llegar ahí y van a ver a Jesús reinar sobre la tierra en Jerusalén por 1000 años literales. Amileniales creen que Jesús está reinando en el día de hoy de forma espiritual en el cielo, porque Él es Dios y Él venció a la muerte y a todos sus enemigos cuando resucitó. Y la iglesia muerta, los cristianos que han muerto, están reinando con Él en el cielo. Pero también en la tierra está reinando Jesús a través de la iglesia, redimiendo el mundo, siendo sal y luz. Eventualmente Jesús va a volver y ahí se va a instaurar la nueva creación. No el milenio, porque ya el milenio es ahora mismo. Y esa consumación va a ser básicamente lo que entendemos que es el cielo. Y postmileniales creen que el milenio, el reino de Jesús, es en la tierra. Puede ser 1000 años o puede ser un periodo de tiempo desconocido. Pero no es Jesús que trae el reino, sino que la iglesia logra el reino, lo establece y es un reino bastante político y de influencia religiosa en el mundo. Y entonces después Jesús llega, cuando ya el milenio está completado. Entonces, eso es todo con relación a las posturas del milenio. Y nada, gracias por acompañarnos en este episodio, que es nuestro primer episodio en video. Quizás nosotros quisiéramos que hubiera quedado un poquito mejor, pero hey, mejor empezar de alguna forma que no hacerlo. Así que gracias por escuchar nuestro podcast, gracias por seguirnos, gracias por esperar pacientemente que logremos nuestras metas. Mi gato está mordiendo un cable. Gatito, quítate. Jeje. Y recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos, pueden apoyarnos siguiéndonos y compartiéndonos en las redes sociales. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o Patreon y unirse a nuestra pequeña comunidad de personas que hacen que esto sea posible, y los apreciamos. En nuestro próximo episodio vamos a darle conclusión a la serie de escatología, hablando sobre el cielo, que es el cielo, o sea, la nueva creación. Y ya ahí no va a ser tanto de diferentes posturas, aunque hay alguna pequeña diferencia. Ya la mayoría, todos estamos de acuerdo en esto. Y no sé si lo mencionamos en lo que sí se grabó, pero Abraham y yo estábamos hablando de que quizás pudiéramos hacer un Q&A después del último episodio, donde ustedes nos hagan preguntas sobre escatología, si algo no quedó claro, si tienen alguna curiosidad, y entonces hacer un último episodio que sea responder a sus preguntas solamente. Eso pudiera ser interesante. Y después de ahí lo que nos queda es nuestra serie sobre el rol de las mujeres en la iglesia y próximamente nuestra entrevista a un católico, que recuerden hacer su pregunta que les gustaría que nosotros le hiciéramos. Así que, sin más que decir, gracias a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal, y será hasta la próxima. Hasta luego.